Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Dios bendiga a todos los moradores de este barrio y a los transeúntes, a todo el que labora en estos lugares. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Gloria a Dios. Ahora sí estamos bien. No había conectado uno de los cables. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 30. Dice la bendita palabra del Señor. Leemos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no han ido dentro de la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, ve aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. Yo sé que es incómodo hoy por hoy y el vituperio a que se expone uno cuando empieza a hacer la voluntad de Dios. Recuerde que en la obediencia está la bendición. Escúcheme bien esto. En la obediencia. Si yo me retratara de no seguir enseñando sobre esto, estaría en desobediencia y me traería consecuencias. Como dice la Biblia que dijo el apóstol Pablo, porque si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo, sino agrado a Dios. Bendito sea el que vive. Y tomado esta cita, guiado por el Espíritu Santo, para poder darme a entender a los que hoy por hoy me escuchan, y que sé que son mucha gente la que hoy se congrega en una iglesia, en cualquier denominación, como se debe a llamar. Y que todos tenemos que enseñar lo que la palabra dice. La Biblia dice que Dios, el que comenzó la buena obra, la perfecciona. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún habiendo muchos de nosotros siendo criados bajo las tradiciones de los hombres, también muchos de nosotros, en nosotros hay tradición de hombres, en la cual defendemos a capa y espada, escuche bien, queriendo más agradar al hombre que agradar a Dios. Y por eso estamos enseñando. De pronto muchos dirán, ¿por qué no predico un mensaje evangelístico para la salvación de las almas? Pero la Biblia dice que Jesús se montaba en la barca y enseñaba. Escuche bien, enseñaba a las multitudes desde la barca. Porque hay que exponer la palabra para poder sacar la religiosidad en que nosotros vivimos en un tiempo, en lo que muchos piden en estos tiempos, y en lo que hemos vivido aún estando en el Evangelio de Jesucristo. Ayer hablábamos sobre la bendición de Dios, cómo estableció Dios, cómo le estableció Dios, para que el pueblo hubiese podido ser bendecido por él. Dios le estableció al pueblo de Israel que ellos tenían que escuchar su palabra, prestarle oído, escucharla, ponerla por obra.
Eso fue lo que Dios estableció para que el pueblo de Israel fuese bendecido. En Josué le dijo, mira, esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a derecha ni a siniestra. Oiga bien, medita en esta palabra de día y de noche. Medita en ella, para que todo lo que tomes en tus manos, ella prospere. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso fue lo que Dios estableció para poder obtener de Dios el ser bendecido por Dios. Eso fue establecido por Dios. Y el hombre ha establecido otras cosas hoy por hoy, para que el hombre pueda recibir la bendición de Dios. El hombre ha establecido tantas cosas hoy, en la cual no podemos usar lo que dice la Biblia, porque cuando tú y yo no usamos las cosas conforme lo que está escrito, entonces estamos inventando toda clase de cosas para hacer ganancias deshonestas, aún tomando la palabra y dándole una mala interpretación. Entonces son ganancias deshonestas. E inculcamos en los hombres cosas que no están constituidas por Dios. Y cuando nos las enseñan somos como los niños. Los niños, cuando el niño está pequeño, usted lo enseña a algo y él crece con eso. Escuche bien, se arraiga en su corazón y en su mente. El único que puede sacarlo de eso es Dios a través de su palabra. Pero que cuando usted toma un niño espiritual y lo cría de esta manera, oiga, ahí sí es difícil la cosa. Óigame bien eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el que vive. Entonces, hermanos, es lo que estamos mirando hoy por hoy. Esto me lo mostró Dios a mí. Y tengo testimonio de esto, testifico, y lo voy a testificar en esta mañana. Que no es como nos lo han enseñado hoy por hoy, que cuando queremos obtener algo de Dios, o que Dios nos dé algo, entonces tenemos que sembrar, entonces tenemos que brindar 10 días de ayuno, entonces tenemos que hacer 10 días de vigilia. Eso no lo estableció Dios. Eso no lo estableció Dios. Que se bendiga. Por eso usted lee en la Biblia el verdadero ayuno. Y cuando habla del verdadero, porque hay uno falso. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios estableció fue lo que ayer vimos. Y vamos a mirar porque Dios dice en la Biblia que el pueblo de Israel dijeron, oye, ayunamos. Y tú te diste por desentendido. No los escuchaste. Oye, ¿por qué entonces no los escuchó? ¿Será que hoy también nos escucha para dar algo que nosotros queramos a través de esto? Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy por hoy tenemos estas enseñanzas que nos han enseñado y las defendemos a capa y espada, y así enseñamos. Pero cuando yo leía la Biblia, en donde habla la palabra de Dios, que Dios le dijo a Isaías, ve a este pueblo y dile cuál es su rebelión y su pecado. Anuncia a este pueblo esto. Escuchen bien esto. Y es cuando comienza Isaías a decirles a ellos, en el capítulo 58 del libro de Isaías, quiero que usted lo busque si tiene el tiempo. Yo sé que usted está trabajando, pero si no, preste oído y créale a la palabra de Dios. Dios le había puesto, después de que sacó al pueblo de Israel de Egipto, leyes, porque en Egipto aprendieron a hacer muchas cosas en las cuales ellos tenían que actuar por fe, en las cuales ellos tenían que haber creído con lo que Dios había dicho. Y que habían creído, tenían que haber que creer por lo que Dios había hecho en el desierto, en donde le dio el maná, en donde le dio agua, en donde hubieron tantos milagros que Dios hizo, para que se dieran de cuenta que Dios era un Dios verdadero, y que así como había hecho las cosas,
y le había dado todo, también a través de las cosas que Dios constituyó, ellos tenían que haber creído y tenían que creer. Pero no lo hicieron así. Por eso fue lo que nosotros leímos ahora, que los gentiles habían alcanzado la gracia por fe, mas los judíos no, porque no iban tras de la fe, sino por obra, oiga, sino como por obra. Dios les constituyó que para ellos poder limpiarse del pecado, ellos tenían que hacer unos ritos, unos sacrificios, en los cuales era tomar un becerro, un cordero, oye, inmolarlo, coger la sangre, y Moisés le con hisopo, Moisés le regaba al pueblo, y esa sangre cubría el pecado de ellos, y los hacía aceptos delante de Dios, para que el pueblo se pudiera presentar delante de él. Ellos tenían que obedecer esto. Ellos tenían que obedecer a la palabra de Dios para poder ser bendecidos. Pero no lo hicieron así. Ellos nunca anduvieron por fe. Nunca. Porque todo lo hacían por obra. Y tras de esto le añadieron otras cosas. Y fue como de echarse ceniza y silicio. Estuve investigando de dónde salió esto. La ceniza y el silicio. Por eso el Señor le dice, no fue este el ayuno que yo escogí. Escuche bien eso. Dice el versículo 5 del 58. Es tal el ayuno que yo escogí. En el día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios no le había dicho esto a ellos. Nunca se los dijo, sino que ellos lo tomaron de los babilonios. Ellos lo tomaron de las demás naciones. Lo aprendieron. Ellos no creyeron que haciendo las cosas, obedeciendo a Dios, podían obtener el favor de Dios, sino que también optaron por echarse ceniza al silicio. Y estuve investigando de dónde sale la ceniza y de dónde sale el silicio. Escúcheme bien, la ceniza era una forma de mostrar luto y penitencia. Escuche bien. Silicio, en tiempos bíblicos y en otras épocas, la penitencia se vestía de silicio y ceniza, una especie de pieles, sacos y sogas, para purgar, escuche bien, para purgar sus pecados y sus penas, sin comer, desquitar y desatendido. Esta vestimenta es original de Cilicia, nombre del sur de Turquía. El tiempo que los romanos se convirtieron al cristianismo, a esta vestimenta le añadieron cadenas de fierro con afilada punta para hacer más fuerte el suplicio. El nombre de la región de Cilicia viene del tiempo que fue conquistada por Babilonia. Escuchen bien esto. Estas prácticas las hacían ellos aún en el tiempo de Génesis. Se vestían, oye, como para purgar sus pecados. Cuando la Biblia les dice que el Señor les dijo que la única manera era de qué, de la expiación, y que cuando alguien pecaba, entonces llevaban una vaca, un becerro, de acuerdo al pecado, así tenía que ser el animal que llevaban. Lo sacrificaban en la mañana y en la tarde, y en cada año llevaban un cordero por el pecado del pueblo. Escúcheme bien. Era la manera de, entre comillas, así purgar. ¿Qué es purgar? Limpiar, purificarse del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no fue lo que Dios estableció. No fue lo que Dios estableció a ellos para ser bendecidos. Y ellos cuando ayunaban, entonces se vestían de esta manera para impresionar a Dios. Ya no lo hacían por fe, sino como por darse a mostrar a Dios en la forma en que ellos lo hacían. Y lo que Dios quiere es que el hombre lo haga de corazón, que el hombre sea obediente, que aflija su alma delante de Dios, que aflija su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Mediante la obediencia, el hombre iba a obtener la bendición de Dios. ¿Sabes? Cuando llega el Evangelio,
Llegué con muchas deudas. Y cuando llegué al Evangelio, empecé a leer la palabra de Dios. Y empecé a aprender las cosas que a Dios le agradaban y las que no le agradaban. Para mí el mundo se murió. Empecé a seguir a Dios con lucha. Escúcheme bien como le dijo a José, esforzándome, con valentía, porque ciertamente este mundo es un imán. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando llegué al Evangelio, empecé a escuchar la voz de Dios con el propósito que Dios me había llamado, y era de predicar su palabra. Empecé a predicar la palabra de Dios los pocos meses, en la calle, en los buses, porque eso era lo que Dios me había llamado, para enseñarme el propósito que tenía conmigo. Mucha gente pelea los púlpitos, mucha gente pelea las campañas, las tarimas, pero sabe una cosa, hermano, pues si Dios se lo dio al don a otro, gloria a Dios, pero a mí me llamó para predicar en las calles y en los buses la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios empezó a bendecirme. Escúcheme bien esto, me dio un negocio en la calle 36, entre la 43 y 44. Tenía allí algunas 22 líneas, 21 líneas de celular. Y andaba, después de que Dios empezó a bendecirme, empecé a andar con dinero en el bolsillo. 200, 300 mil pesos diarios en el bolsillo. Oye, a mí se me olvidó a lo que Dios me había mandado. Porque el problema está cuando ya Dios comienza a bendecir al hombre. Y el hombre con el bolsillo lleno y con la nevera llena se olvida de Dios. Y por eso es que optamos después, cuando Dios empieza, oye, a ajustar la tuerca y ajustar las cosas que estaban desajustadas. Empecé a irme en taxi ya para el centro. Después compré moto. Ya no iba a los buses a predicar. Ya no predicaba en la calle, ya no predicaba en los buses. Ahora me había, ¿sabe qué? Atender el negocio. No me quedaba el tiempo para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Se me había olvidado a lo que Dios me había llamado. Y Dios empezó a ajustar las tuercas y a ajustar las cosas que se habían desajustado. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Mire, quedé con una deuda pero bien tremenda. Tenía 21 líneas de celular de alta gama, de 3.000, de 2.000 y pico minutos. Empecé a tomarle celular a la gente que de pronto no le iba bien en el negocio. Ese negocio que Dios me había dado me había prosperado económicamente, pero me había olvidado del propósito de Dios en mi vida. Para no alargarle mucho este testimonio, Dios cortó la fuente. Dios cortó la fuente. Y quedé con una deuda, pero para mí, de pronto usted con lo que yo le voy a decir, dice, no, eso no es nada. Pero ¿sabe qué? Terminé con una deuda de 80 mil pesos diarios, un paga diario, si te bien eso. Terminé con una deuda que le tenía plata prestada a 3 bancos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y empezó el karma bien tremendo. No había nada que hacer, las líneas las cortaron, me cerraron todas las líneas y empezó Dios a ajustar. Así como cuando usted quiere coger una gallina, usted sabe que la corretean y la llevan a un rincón para poder cogerla. Así me llevó Dios, me arrinconó. La gente me buscaba, lo que no me pasó siendo mundano, me pasó siendo cristiano. Mi esposa tuvo que vender los muebles. Mi esposa, ¿sabe qué hizo? Oye, empeñó el equipo, nos quedamos sin nada en la casa. ¿Por qué? Porque los acreedores me apresionaban.
Hubo alguno que le hizo una llamada y le dijo, no te sorprendas si lo encuentras con la boca llena de hormigas en un día de esto. Mi esposa estaba nerviosa, no tenía vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo lloraba, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le pedía perdón a Dios. Y yo le decía, Señor, lo que más me duele es que he puesto tu nombre por el suelo. Ahora le debo a todo el mundo. Ahora todo el mundo me llama cobrándome. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero era una experiencia que Dios me estaba, dando. ¿Sabes por qué? Porque no presté mi oído a su palabra. Era desobediente. Y es lo que dice la Biblia en 28:15 del Deuteronomio. Si no prestares oído a mi palabra, entonces vendrán todas estas maldiciones. Y dice en la bendición, dice, porque los enemigos vendrán por sí por un camino y saldrán por 7. Pero en las maldiciones, entonces es al contrario. Bendito sea el nombre de Jesús. Empezó el karma en mi vida. Yo le decía, Señor, ¿de dónde voy a pagar tanto dinero? Si yo no tengo mi familia de escasos recursos, no tengo quien me auxilie. Llegué a donde hermanos que tenían la posibilidad de ayudarme, pero no lo conseguí. Bendito sea el nombre de Jesús. Era propósito de Dios de que yo volviera al camino y que prestara oído a su voz. Mi esposa, como anteriormente le dijo, vendió todo, enseñó todo. Nos quedamos sin nada en la casa. Y yo estaba sentado un día en el vencedor, en la sala de mi casa, estaba solo. Y yo lloraba delante de la presencia de Dios y le decía, Señor, lo único que me queda es esta casa. Si tú quieres, manda a alguien que me la compre para pagar lo que debo. Escúcheme bien esto. Y el Señor me decía, la Biblia estaba puesta allá en una silla. Y yo estaba sentado en un mecedor y el Señor me decía, abre la Biblia. Y yo le decía, Señor, ¿para qué? ¿Y dónde la voy a abrir? Y el Señor me decía, tú solamente ábrela. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente murmuraba, la gente criticaba. Cuando yo abro la Biblia, dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 8 del libro de Job, empezó Dios a hablarme y me dijo, ciertamente yo buscaría a Dios y a Él encomendaría mi causa. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque es que buscar a Dios no es solamente asistir a una iglesia. Porque es que buscar a Dios no es solamente que hacer los sacrificios del ayuno y de la oración y de la vigilia, no. Buscar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo leí esto, llegó algo a mi alma. Y llegó, algo que me cubrió. Y dije, me volveré a hacer la voluntad de Dios. Voy a prestarle oído a la voluntad de Dios. Y empecé otra vez nuevamente a montarme en los buses. Empecé a predicar la palabra de Dios. Me iba para los pueblos sin un peso, solamente con el pasaje de ida. Bendito sea el nombre de Jesús. En los buses de la ciudad me tenía que brincar los torniquetes. Nadie me daba un peso. Oiga bien esto. Nadie, no salía por ninguna parte, nada. Y la gente que de pronto nos enseñaba en el evangelismo en las iglesias, entonces decía, usted lleve su pasaje de bus para que la gente no critique, pero ¿de a dónde? Si no tenía, pero Dios había puesto en esta línea de los buses verdes más que todo. Escúcheme bien esto, hombres que les gustaba la palabra de Dios, y yo predicaba en esos buses, y ellos me decían, mañana salgo a tal hora, en la madrugada, a las 6 de la mañana paso por ese lugar, que es el turno que me toca en la planilla, y los esperaba, y me iba para el centro y predicaba, y venía del centro y los volvía, los esperaba y me venía, y me iba para todas partes a predicar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa, Dios le dio entendimiento en esta parte. Y Dios empezó a bendecir a mi esposa en el negocio de ella. Y ella iba pagando toda la deuda porque Dios era el que proveía. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras que la gente criticaba, ¿cómo es que tú vas a estar predicando en todas partes y tú no llevas un peso para tu casa, para la comida?
que todo el mundo no entendía el propósito de Dios, no entendían lo que Dios estaba haciendo, y yo estaba allí haciendo obediente a la palabra de Dios ahora. Escúchenme bien esto. Mi esposa abastecía la casa, mi esposa me daba las recargas en el celular para que la llamara en el lugar en que estaba. Llegaba de ese lugar y me tenía que mandar aún para el pasaje de vuelta porque no recibía nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo empecé a meterme otra vez en la voluntad de Dios. Y ella pagando lo que podía. Hasta que un día, un 18 de diciembre, escúchenme bien esto, llegué a predicar de la calle. No traía ni un peso, a mí me daba hasta pena con mi esposa. Pero Dios le había dado el sentimiento a ella. Llegué un 18 de diciembre. Cuando yo llegué, mi esposa me ha dicho, si tú supieras lo que me pasó. Yo le dije, ¿qué te pasó? Y ella me dijo, me hicieron una llamada telefónica de Medellín. Y me dijeron de que yo me había ganado un carro. Escuchen bien eso. Una vez 1.6 full equipo. Escúchenme bien esto. Y yo le dije, mija, hay que tener mucho cuidado con esto, porque seguramente hay muchos vividores en los cuales ahora te van a decir que tienes que depositar 500,000 pesos en una cuenta. Eso le dije yo. Vamos a llamar allá ese teléfono que te llamaron y llamamos. Y le dijeron, sí, es verdad. Ella se ha ganado un carro Aveo 1.6 full equipo. Pero Dios, cuando confirmamos las cosas, que la llamaron nuevamente de Medellín y le dijeron que sacara el RUN y que si quería que le trajeran el carro a Barranquilla o se lo iba a buscar a Medellín. Y nosotros le dijimos, bueno, tráigalo. Nosotros dijimos, la cosa es en serio. La cosa es en serio. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos dijo, vendan ese carro y con eso pagan todo lo que deben. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque la bendición en Dios está en la obediencia. Yo no corría a meterme en ayuno para que Dios me bendijera. No. Yo no corría a meterme de pronto en 7 días de vigilia. No. Yo empecé a entender la voz de Dios y a poner por obra su palabra y el propósito por el cual Dios me había llamado. Llegó el carro a Barranquilla. Ya teníamos un comprador, porque cuando Dios hace algo, lo hace todo perfecto. ¿Sabes? Vendimos el carro. De pronto no nos dieron lo que de pronto podía costar en el almacén. Pero ¿sabes qué? Nos sacó de todas las deudas que teníamos el Señor. Pagamos todo. Hoy me quedamos sin plata, pero ¿sabes qué? Había paz en mi corazón, en mi alma. Y sobre todo porque no había puesto en vituperio. Ya no estaba en vituperio el Señor, en nombre de Jesús. Porque cuando tú eres obediente, entonces fluye la bendición de Dios. Fluye la bendición de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso testifico de esto. Por eso testifico que la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea el momento que estés pasando. Yo no sé la dificultad que estás pasando. No sé cuál sea tu problema económico. No sé si es en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa. Pero yo quiero decirte en esta mañana que lo que Dios me hizo vivir a mí era para testificar a aquellos que están pasando por esto, por lo que esté pasando. Que no está en lo que tú hagas en los sacrificios. La Biblia dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que Samuel le dijo a Saúl, ¿acaso se complace más Jehová en los sacrificios que en la obediencia? ¿Acaso se complace más Jehová en eso? Mejor ser obediente y no con tanto sacrificio. Mucha gente nos hemos apartado. ¿Sabe cuál dice la Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios de estos tiempos? Es la santificación nuestra, de cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que hoy por hoy, en las 6.000 denominaciones que pueden haber, es que no hay santidad.
en la iglesia. La gente anda como anda, porque ahora le enseñamos religiosidad. El vestirse de cilicia y de ceniza era para purgar los pecados, para purificarse. Eran cosas que habían tomado de otras naciones y no conforme Dios lo que había mandado. Usted ve la gente hoy, como cuando llega por ejemplo, en abril, marzo, la gente se va a caminar, se rodilla, la gente se flagela el cuerpo. Oye bien esto, ¿para qué? Para purgar sus pecados y obtener el favor de Dios. Lo que no saben es que hoy tienen que aceptar a Jesucristo. Lo que la gente hoy no le han enseñado es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy es que a través de Jesucristo hoy podamos ser obedientes. Escúcheme bien esto. Y podamos tener la salvación de nuestras almas. No con los ritos que se ofrecen hoy ni con los sacrificios, sino en la obediencia a Jesús. En la santificación de nuestro cuerpo, de alma y espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos. La santidad, ¿sabe qué significa? Significa justicia y equidad. Ellos ayunaban y le decían, pero tú te hiciste por desentendido. Te hiciste por desentendido, no escuchaste cuando afligíamos nuestra alma. ¿Y sabe qué le dice el Señor a ellos? Oye, pero ustedes buscan mi camino como que hay alguien que hace justicia y oprimen a los trabajadores. Porque para que ser oído por Dios, solamente tenemos que hacer la justicia de Dios. El ayuno es para afligir el alma, para quebrantar la carne, para que las impiedades que hayan en nuestra vida se vayan o menguen. Para eso son los ayunos. Moisés subió 40 días y 40 noches y no llevó ni agua ni comida. Y dice la Biblia que Moisés era un hombre de armas tomar. Ayer hablábamos sobre quién mató un egipcio. Moisés peleó con los otros pastores por Séfora. Escuche, pero dice la Biblia, hermano, que después de que Moisés venía de allá, dice que la gente tenía, escúcheme bien eso, tenía un rostro resplandeciente en el cual tenía miedo. Mire la diferencia esta. Mire esta diferencia cuando Moisés, en el capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia que Sephora llegó al del padre y le dijo, el padre, ¿por qué vienes tan temprano? Y ella le dijo, un varón egipcio. Oiga bien esto, no te defendió. La pregunta es, ¿Moisés era egipcio? No, Moisés era hebreo. Pero todavía traía los rasgos egipcios, a pesar de estar 40 años en el desierto. ¿Sabe cuántos de nosotros tenemos esos rasgos egipcios todavía? Y así queremos ser bendecidos por Dios, para que Moisés pudiera sacar a su pueblo, óigame bien, de Egipto. Yo te diría, él tenía que someterse a Dios y recibir la ley de Dios. Pero cuando el hombre está en la carne, el hombre no recibe nada de la ley de Dios. Por eso usted ve que usted le dice al borracho, oye, los borrachos no heredan el reino de los cielos, y que sale con 3 piedras en la mano. Y si le dices al adúltero, oye, los adúlteros no heredan el reino de los cielos, y que sale con 3 piedras en la mano, ¿sabes por qué? Porque está en la carne. Pero cuando Moisés subió esos 40 días en ayuno en ese lugar, entonces la carne menguó y pudo aceptar la ley de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo también ayunó 40 días. Ustedes digan, y 40 días ayunó. 40 noches. Y también fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Escuchen bien esto. Pero Cristo ya había aprendido la palabra. Él se sabía la palabra, como el diablo también se la sabe. Y la única manera de contrarrestar al diablo es aprendiendo la palabra de Dios, no dejándonos engañar, no teniendo todavía ese rasgos egipcios, sino que la presencia de Dios esté en la vida del hombre espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Para eso
para quebrantar la carne. Jesús dijo en el capítulo 2, versículo 18 del libro de Marcos, que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el vino romperá el odre. Óigame bien, el vino nuevo rompe el odre, pero el vino nuevo, un odre nuevo, oye, ese permanece en el odre nuevo. El odre es el hombre. El vino significa el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios solamente está en un hombre espiritual. En un hombre que no importa la palabra de Dios que venga, la recibe. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre que se opone a ella es un hombre carnal. Por eso Pablo le dijo a los corintios: vosotros sois carnales y no espirituales, porque hay entre vosotros disensiones, porque hay contiendas, porque no aceptamos la palabra de Dios, porque no oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra para ser bendecidos. Con esto termino hoy, aunque hay mucho que enseñar. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea obediente a la palabra de Dios. Santifíquese en cuerpo, alma y espíritu, para que pueda ser templo del Espíritu Santo, para que pueda hacer ese odre donde el vino nuevo permanezca y no lo reviente. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo.